Continuamos aquí en Demencia Temporal. Queremos recordarles que tenemos redes de comunicación, vías de comunicación para que dejes tus mensajes, compartas tus opiniones. Bueno, lo que te pinte, lo que realmente te pinte. Estamos en citricaradio.com, twitch.tv/citricaradio. Ahí nos podés escuchar, sentir, oír. Después tenemos un nuevo WhatsApp. Así que, por favor, los mensajes que quieras dejar al 155-665-5627, 155-665-5627. Después Cítrica Radio en Instagram, Cítrica Radio en Facebook, Cítrica Radio en Twitter. Las columnas de Ya Fue y de Demencia Temporal están en Cítrica Radio Podcast. Y después en YouTube las secciones destacadas y todo lo que quieras revivir, las porciones, las parcelas de programa de Ya Fue y de Demencia que quieras ver de vuelta, las podés ver en YouTube. Vamos a ir con el bloque de noticias aquí en Demencia Temporal. Lo que tenés que saber antes de quedarte en tu casa. Ya vamos con su ya clásico separado. En Demencia Temporal. A las corridas, corriendo, que se nos atraganta la información. Este jueves el Ministerio de Salud, lamentablemente, es un mal momento para hacer esto, pero... Tengo un pollo acá atragantado. Me salió del alma. Pero tenía acá desde hace unos minutos y no lo pude ejecutar en la tanda. Este jueves es un dato bastante preocupante y alarmante. Lamentablemente hemos arribado a un nuevo pico. 12.026 nuevos casos son los que reportó el Ministerio de Salud en el día de ayer. 12.026 casos. Lamentablemente un nuevo récord diario. Ya son 451.198 casos de coronavirus en total en nuestro país. Muy delicada la situación en el interior, en Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chaco, lo cual no significa que en AMBA estemos mejor. La situación, insisto, es muy delicada también en AMBA y reteamos permanentemente ese reclamo de los terapistas en torno a concientizar por las reaperturas, teniendo en cuenta reclamos de gastronómicos y sus necesidades, por supuesto, pero por favor cuídense y cuiden a quien tienen al lado. Respecto a ocupación de unidad de terapias intensiva, lo que responde a los pacientes que ocupan dichas camas, en Nación estamos en 61,1, en AMBA 68,2. En AMBA casi 7 de cada 10 camas están ocupadas en torno a terapia intensiva. Por favor, cuídense mucho, más aún si conviven, si están cerca, si lo que ustedes sepan en torno a proximidad con personas de riesgo que son las más propensas a poder necesitar una cama de terapia intensiva o no, lamentablemente le puede tocar a cualquiera, así que mucho cuidado ahora más que nunca. Le mandamos un abrazo a nuestros colegas de coronavirus.datar. Ayer el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo: la situación de casos no está mejorando, no podemos hacer cosas como si estuviera mejorando. Tiró por elevación y es completamente comprensible al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a las reaperturas. De nuevo, no se trata de tirar abajo el reclamo de gastronómico, no se trata de minimizar su búsqueda de laburar, por supuesto que no, pero alarma que los casos siguen subiendo y pareciera que cada vez estamos más relajados. En provincia no se han dado esas mismas reaperturas, veremos qué sucede de cara al 20 de septiembre, faltan aún 16 días, que es el día en donde se termina este nuevo plazo, anunciado hace ya un poco más de una semana. Tenemos ya el invitado conectado entre nosotros. Vamos con canción, vamos a hacer un poco de producción en vivo. Vamos de una. Fusionamos con el bloque de noticias porque vamos a ir al panorama internacional. El continente, el mundo en sí, está conmocionado por lo que está sucediendo en torno a la lucha contra el coronavirus, y mientras tanto suceden un montón de cosas más vinculadas a esto y que eran preexistentes y que han tenido que perfeccionarse a funcionar en esta nueva normalidad. Las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Bolivia, el referéndum en Chile, los jóvenes gobiernos de la calle Pou en Uruguay, bueno, de Alberto Fernández en Argentina, hay elecciones en Ecuador, hay muchísimo que comprender para entender cómo va a quedar el mundo después de esta pesadilla. Y para ello vamos a hablar con un analista internacional que realmente es uno de los referentes en Argentina de la temática. Lo podemos leer, por ejemplo, en El Canciller con un posteo ardiente que hoy ha lanzado. Augusto Taglioni, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la presentación. No, Poco mucho. te mereces eso y mucho más, Augusto. Hoy detrás del micrófono... Primero quiero pedirle disculpas porque yo me había comprometido, creo que hace 2 semanas o la semana pasada, a salir y se me metió en el medio una reunión y no pude, así que pido disculpas. por favor. Bueno, vamos a ver.
Gracias, Augusto, por favor. Son días recontra movidos. Muy complicados para todos, porque nos ponemos más reuniones de las que podemos soportar Sí, porque las hacemos todas desde el mismo lugar. claro, el teletrabajo, viste, es una cosa que está bueno en muchos aspectos, pero en otros aspectos te quema la cabeza. Te carga la agenda de un modo inexplicable. Sí, totalmente. Nada que decir, Augusto, al contrario. Gracias hoy por hacerte el tiempo para charlar con nosotros en días súper movidos, aquí erreteando lo que decía Juli. Hoy, detrás del micrófono, picábamos un poquito un artículo nuevo que publicaste en elcanciller.com y el título, el término que sobresale es un diálogo inesperado en lo que es Venezuela en torno a Nicolás Maduro y en torno a Capriles. El actual presidente de Venezuela, reconocido parcialmente, el líder de la oposición, en disputa con quien se autoproclama como presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, teniendo en cuenta lo que se van escuchando y quieren conocer más y por ahí no tienen tanto conocimiento. ¿Cómo explicarías este acercamiento de cara a las elecciones legislativas que hará en Venezuela en diciembre? ¿Qué significa en tu opinión? Bueno, es un giro inesperado, en primer lugar porque Capriles, para los que por ahí no lo tienen tanto en el radar o no están tan al tanto de la coyuntura venezolana, Uh-huh. Capriles fue mucho tiempo el líder de la oposición venezolana, fue quien perdió con Chávez la elección de octubre del 2012 Uh-huh. y la que perdió por poco margen con Maduro en 2013, después de la muerte de Chávez. Capriles de alguna manera representó un espacio de la oposición. La oposición se divide en tres patas, en tres principales grupos, que tienen estrategias diferentes y que muchas veces esas estrategias digamos, confluyen en un escenario de unidad y otras veces, bueno, bifurcan o se enfrentan entre sí. Claro. Los tres grupos son el grupo de los abstencionistas, que son aquellos que plantean que los procesos electorales organizados por el chavismo están maniatados, no son transparentes, entonces deciden apelar a el vacío de poder y la falta de legitimidad. Esto pasó no solamente ahora con la elección del 2018, la elección presidencial que derivó después en la proclamación o autoproclamación de Guaidó, y el reconocimiento parcial de la comunidad internacional para uno o para otro, Claro. sino que ya pasó en el 2005, en su momento, cuando Acción Democrática, que era la fuerza más importante de oposición, eh, decidió no participar y le dejó al chavismo durante 5 años el control absoluto, 100% total de la Asamblea Nacional. Entonces, ese grupo siempre, y es el grupo que encarna Juan Guaidó, ¿no? Con esta idea de este mantra que se ha repetido durante mucho tiempo de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Uh-huh. El otro grupo es el grupo más de los electoralistas, los que van por la vía electoral. Capriles está en ese grupo. Capriles siempre planteó que había que pensar una estrategia electoral, que había que inclusive pensar la manera de interpelar a cierto electorado chavista, si se quiere, no sé qué, o decepcionado, o que no estaba tan... Vacilante. Exactamente. De hecho, en octubre del 2012, Capriles pierde por 10 puntos con Chávez, por 11 puntos con Chávez. En abril del 2013, cuando se da la elección con Maduro, pierde por un punto. Uh-huh. Con lo cual hubo un montón de gente que no votó a Maduro. Entonces, Capriles siempre tuvo esa estrategia. De hecho, esa estrategia, la estrategia electoralista, fue la que dio musculatura a la Mesa de Unidad Democrática, que ganó contundentemente las elecciones en el 2015, en las elecciones legislativas, que le permitió a la oposición controlar la Asamblea Nacional, el único poder del Estado controlado por la oposición. Entonces, esas estrategias, esa diferencia existe mucho entre Capriles y Leopoldo López, que de alguna manera es el verdadero jefe de Juan Guaidó, de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó. Hay un tercer grupo que es más marginal, pero que tiene mucho vínculo con Estados Unidos, o admiración por Estados Unidos, que es el intervencionismo, ¿no? Los que están pidiendo, María Corina Machado, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, etcétera, que quieren una intervención militar de paz en Estados Unidos, cosa que no la sostiene ni el propio gobierno de los Estados Unidos. Elliot Abrams, el enviado de Trump para los Estados Unidos, dijo que María Corina Machado vive en un realismo mágico. O sea, directamente descarta hasta Estados Unidos esa posibilidad. Ese grupo, esas tres ideas de oposición, confluyen, bifurcan constantemente.
Ahora lo que pasa es que Capriles, después de haber bajado mucho el perfil, hay que recordar que Capriles fue inhabilitado por la justicia venezolana para ser candidato en el 2018. Ahora eso se está viendo, inclusive me parece que va a ser beneficiario de un indulto. Y claro, lo que pasa es que la estrategia de Guaidó, que estaba muy basada en la movilización permanente, estaba muy basada en la presión de los Estados Unidos, en la presión de los países de la región para sacar a Maduro del poder y la división de las Fuerzas Armadas, no surtió efecto. Digamos, Guaidó viene acumulando fracaso tras fracaso para sacar a Nicolás Maduro del poder. No maneja ni un solo resorte de los recursos públicos que maneja del Estado venezolano, Juan Guaidó. Claro. Entonces, claro, empieza a haber una serie de fracasos sucesivos que lo que hacen es darle lugar a Capriles para que aparezca ahora. De hecho, hay que recordar dos intentos de golpe de Juan Guaidó. Uno, la de la base de la Carlota el año pasado, que fue la famosa foto de la madrugada donde estaba Leopoldo López, que lo habían liberado o lo habían logrado sacar de la cárcel, de la prisión domiciliaria, para después refugiarse en la Embajada de España en Venezuela. Y la otra fue la que este año, que fue un intento, en lo que llamó en Venezuela el Macutazo, que fue la operación Gedeón, que fue un intento de invasión, una cosa bastante tirada de los pelos, que no tuvo efecto. Entonces, viene acumulando fracaso tras fracaso, y esto le da pie a Capriles para aparecer de vuelta en la escena. Aparece en la escena con un diálogo previo con el gobierno que logró, en primera instancia, 110 indultos. 110 indultos de presos políticos, dirigentes políticos, periodistas. Una especie de concesión de Maduro, ¿sería eso? Absolutamente, absolutamente. Acá, hace 15 días hubo una misión del gobierno de Noruega en Venezuela que mandó un mensaje de la Unión Europea para que, en el caso de que Maduro quiera que se modifique la relación con la Unión Europea y haya reconocimiento de las elecciones que se vienen ahora el 6 de diciembre por parte de la Unión Europea, había que tomar algunas decisiones. El indulto es uno de ellos, y después algunas cuestiones vinculadas con el monitoreo, la supervisión y un montón de cuestiones más técnicas sobre el proceso electoral en sí. Uh-huh. Bueno, esta semana nos enteramos de los 110 indultos, que Maduro paga un costo enorme porque la base social chavista no está muy de acuerdo con esto, claro. Pero la base social chavista es disciplinada, es orgánica y va a bancar lo que salga de la discusión de quien preside el gobierno. Y lo que dijo hace 2 días el canciller Arreaza de invitar a las Naciones Unidas y a la Unión Europea como observadores electorales de las elecciones del 6 de diciembre, con algunas cuestiones que no vienen al caso, son más técnicas, pero que le da más seriedad a priori a la observación electoral que venga de la Unión Europea. Sí. Iba a enlazar, no quería interrumpirte, pero en este contexto también, si querés la pateamos para más adelante la pregunta, en esta serie de concesiones, terreno ganado, seguramente Capriles también concede y gana algo, es algo recíproco, pero también esto de garantizar legitimidad de las elecciones mediante observadores en las legislativas de diciembre, ¿cómo influye en ¿por qué ahora? No sé si quizá la pregunta es media básica o abstracta, pero ¿por qué ahora? ¿Qué ha generado? ¿Qué interna o qué factor ha influenciado al madurismo, al núcleo duro del chavismo, para ahora realizar este movimiento? Bueno, me parece que hay varias cosas. Punto número 1, el gobierno necesita necesita de elecciones con participación y con mayor reconocimiento internacional. Necesita aliviar la presión internacional que hay sobre Venezuela. Uh-huh. No va a haber ningún cambio de parte de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está embanderado en una retórica electoral que incluye la idea de que Venezuela es una dictadura, entonces tampoco creo que haya demasiado cambio en el posicionamiento si ganan los demócratas respecto de Estados Unidos. Es más, me animo a pensar que si Trump gana las elecciones, podría haber una reunión con Maduro. Esto lo estoy especulando, ¿no? Sí. Pero digo, siento más posible que Trump se reúna con Maduro post elecciones y gana, que los demócratas cambien la política para con Venezuela. Estoy más cerca, me parece que es más cerca de eso que otra cosa. Pero bueno, al no haber un cambio de los Estados Unidos, lo que busca el gobierno de Maduro es el reconocimiento de la Unión Europea y otros actores. ¿Por qué?
Porque necesita, por ejemplo, rubricar acuerdos con China y con Rusia que tienen que pasar por la Asamblea Nacional, porque necesita un proceso de levantamiento o alivio de presión de sanciones internacionales para empezar a oxigenar la economía. Ujú. Y en términos políticos, la aparición de Capriles le sirve para el consenso político, el consenso que genera, o la legitimidad que Capriles le da al proceso electoral, lo corre a Guaidó del escenario, que es una Claro. de las cosas que quiere hacer el gobierno, y especula con la posibilidad de una oposición atomizada que no logre construir mayorías dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, divide la oposición, lo saca Maduro del escenario y alivia la relación con la comunidad internacional. Eso, porque digo, te pueden bancar 1 o 2 años China y Rusia, pero ¿hasta cuánto tiempo puedes sostenerte de esa manera? Claro. Entonces me parece que hay ahí un cambio de dirección que va apuntado en ese sentido. Eso es por el lado de Maduro. ¿Qué gana Capriles? Bueno, ¿qué pierde Maduro? Pierde, digamos, paga costos con la base social chavista y bueno, y se expone a una elección que le puede ir mal también. Ujú. ¿Y qué gana Capriles en todo esto? ¿O qué pierde Capriles? Bueno, Capriles pone, yo creo que gana centralidad nuevamente. Yo creo que Capriles es el opositor más sensato y con mejor olfato político de Venezuela. Yo creo que acá hay que reconocer eso de parte de Capriles y hay que reconocer la inteligencia y la astucia del gobierno o de Nicolás Maduro a la hora de ponerlo de vuelta en el escenario. Entonces, gana centralidad, le permite, bueno, parte al conocido como G4 que conduce Juan Guaidó, y pone de vuelta a un electorado, a un capital político que supo tener Capriles durante mucho tiempo, digamos, con posibilidad de que se puedan volcar a las urnas. Ujú. Y lo que pierde, bueno, o paga costos muy altos con los sectores opositores, digamos, que están acusándolo de traidor. El costo más grande que paga Capriles es exponerse a lo que consideran los sectores que están diferenciándose con Capriles de exponerse a ser parte de una farsa electoral o de un circo del Claro. madurismo, del chavismo, para legitimarse. Entonces, ese costo lo pagan. Obviamente que después veremos los resultados. Es una bocanada de aire fresco realmente poder escuchar y comprender qué sucede en Venezuela desde una óptica de alguien que está inmerso en ello y que además en estos tiempos donde la desinformación se propaga por doquier, poder comprender realmente cómo está evolucionando el panorama electoralmente, socialmente, judicialmente, políticamente en Venezuela. Esto es radio en vivo por Zoom, por los motivos que ustedes conocen, por eso tengo una más para hacerte, Augusto. Abre un toque a Julio, Juan, si tienen alguna. O paso a la mía, como ustedes deseen. Sí. Sí, Juli. Volvió Eco. Volvió No, Juan no, Carlos Eco. te escuchamos bien. Volvió Humberto Humberto. Eco. Está bueno eso. ¿Quiénes eran los 110 periodistas? ¿Eran periodistas? No, eran dirigentes políticos, periodistas que fueron encarcelados, diputados que habían perdido inmunidad, algunos que están en el exterior, que lograron o escaparse o irse y están en el exterior. Es un conjunto es un grupo de personas detenidas. No tengo los nombres en detalle de cada uno. Pero más o menos, ¿por qué estaban detenidas? Estaban detenidos por diferentes acusaciones, digamos, acusaciones de conspiración contra el gobierno, acusaciones de terrorismo, no sé, en el caso de algunos otros por ahí, con algunas... Lo que pasa es que algunas acusaciones de corrupción. Lo que pasa es que este tipo de detenciones no han tenido, digamos, el debido proceso judicial que tal vez debería tener, digamos. Más allá de si había razones por la cual estaban bien detenidos o no, que esa es una discusión larguísima, porque la oposición, lo que dice la oposición es, nos meten preso porque somos opositores, porque tenemos diferencias. Eso es lo que dice la oposición. El gobierno acá se dice no queremos ser Venezuela, este es uno de los puntos de los cuales se habla, ¿no? Exactamente. Lo que dice el gobierno es, no, ellos quieren conspirar contra nosotros, entonces con diferentes figuras legales nos meten preso. La realidad es que, independientemente de la discusión judicial, el gesto y la decisión es política. Entonces, el gobierno concede
toma la decisión política y da una concesión que, insisto, a su base social, a la que vos le dijiste que todos esos presos están conspirando contra el gobierno, que quieren hacer un golpe de Estado, etcétera, 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 no le cae bien. Después están las condiciones de los presos, que eso está presente en el informe de Bachelet de las Naciones Unidas y otras ONG, que la verdad que son condiciones muy malas. Pero bueno, independientemente de esa discusión, la decisión es política, por eso es un indulto que viene a partir de un acuerdo entre Capriles y Maduro, y que inclusive en esta interna que yo mencionaba antes entre Guaidó y Capriles, se ve muy bien en las redes sociales. Mientras Capriles celebraba cada una de las excarcelaciones por Twitter, Guaidó ponía reparos y decía, bueno, no, en realidad es así, pero, ¿viste? Entonces queda muy claro que el que estuvo dialogando, después lo reconoció Pepe Capriles, para que eso suceda fue él con el gobierno. Claro. En Gracias. este punto, en esta iba a decir columna, ¿no? Porque no es columnista, ya me estaba adueñando de Augusto. Cualquiera Ya le hizo está. firmar contrato. Ya, claro, sí, en este momento dice firma contrato. No, estábamos conversando justamente, quería leer lo textual, las concesiones del gobierno venezolano, la reaparición de Capriles y el camino a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. La columna de Augusto Taglioni en El Canciller, acá un tráiler y una información concreta y específica en torno a lo que sucede y sucederá en Venezuela y lo que puede suceder. Augusto, el tiempo premia, pero no quería despedirte sin preguntarte, más allá de Venezuela, has escrito, has investigado sobre Bolivia, un país que previo a la pandemia padece la caída de Evo Morales, el ascenso al poder de Yanine Áñez, para muchos considerada una presidenta ilegítima. Esto se engloba después dentro del panorama de pandemia, que por supuesto empeora una situación muy débil institucionalmente y socialmente y políticamente. Hay elecciones en Bolivia, es una pregunta, ¿habrá elecciones en Bolivia? ¿Cómo puede evolucionar el panorama? ¿Cómo está la oposición y el exoficialismo, mejor dicho, el movimiento de Evo Morales, allí el MAS? ¿Cómo ves el panorama y las posibilidades que tiene el país vecino en torno a una salida electoral de la presidencia de Áñez? Bueno, la situación epidemiológica de Bolivia es muy mala, Sí. ¿no? Eso es un dato que no hay que dejar de mencionar. Totalmente. Las elecciones van a ser en poco más de un mes, el 18 de octubre. El contexto previo a la definición de las elecciones hace muy difícil que no se posterguen, que hace muy difícil que no se realicen y que se posterguen, independientemente de los intereses que tiene el gobierno de Áñez. Y acá lo que se ve son dos situaciones. Hay una enorme división, tanto en el gobierno de Áñez como en el conjunto de los actores de centro-derecha o de derecha radical que hay en Bolivia, y hay también diferencias internas dentro de lo que sería el campo opositor, digamos, que no son todos vinculados orgánicamente al movimiento al socialismo de Evo Morales, pero que sí giran alrededor y están en el radar de ese espacio. Claro. A ver, lo primero que hay que poner en discusión y hay que poner la lupa es en el proceso de transparencia y garantías que el gobierno de Áñez tiene que darle a ese proceso electoral. Venimos de una falla de origen, de un mal de origen, que es un golpe de Estado, claro, que terminó sacando a un gobierno democráticamente electo para asumir un gobierno de facto, como fue el de Áñez. Entonces, a partir de ahí hay mucha preocupación. El Tribunal Electoral se ha comportado bien, a pesar de haber sido designado por el gobierno de Áñez, se ha comportado bien y están dando garantías que tal vez al principio uno pensaba que no iba a dar. Entonces, eso es un factor positivo. Hay un camino que es el camino hacia las elecciones para ver qué es lo que termina decidiendo, si se mantiene, si hay una continuidad a partir del voto electoral de un gobierno de derecha, o si hay una vuelta del movimiento al socialismo al poder. Me parece que el primer desafío es lograr que haya garantías y un proceso electoral transparente, creíble, que arroje los resultados que la voluntad popular pretenda. Y el segundo gran desafío es cómo se va a gobernar Bolivia. Que eso es un dato que no está no se está poniendo el foco. Me parece que hay que poner el foco. Porque las 2 semanas previas a la decisión del 18 de octubre como día de las elecciones, tuviste movilizaciones y corte de ruta, bloqueos de carreteras, etcétera, de sectores afines al MAS
pero que corren por izquierda al MAS, y que están cuestionando la estrategia electoralista solamente de Evo Morales y la manera que Evo Morales está conduciendo el proceso electoral desde Buenos Aires, una cosa muy evocentrista. Hay una interna ahí muy fuerte que en caso de ganar las elecciones, el MAS, va a haber un fuego que calienta de abajo ahí bastante fuerte. Y por otro lado está la interna de la derecha, donde tenés a Luis Fernando Camacho, que es el sector más radicalizado, y que no quieren elecciones, que quieren mantener esta actual rumbo de cosas, y que están corriendo por derecha al gobierno de Áñez. Entonces, cualquiera que gane las elecciones, si bien el MAS tiene más base social, va a tener que construir consensos para poder lograr gobernabilidad. Áñez no tiene base social, y Carlos Mesa, que es el que está segundo en las encuestas, no tiene base social. Entonces, me parece que hay que prestarle mucha atención porque estamos no solamente en la previa o en la posibilidad y la necesidad de reconstruir el tejido institucional que se perdió con el golpe de Estado, sino que habrá que ver cómo se construye la gobernabilidad para que haya una institucionalidad que pueda durar en el tiempo. Clarísimo, Augusto, clarísimo. Extendiendo un abrazo a los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas en estas horas tan difíciles, erreteando todo lo que mencionabas y aprendiendo también, escuchándote. Sabemos que la gente del otro lado va a querer saber más, así que, corrígeme si me equivoco, en Cenital, en El Canciller, en 0223 podemos encontrarte, y si no, en @taglioniaugusto en Twitter, donde te seguimos, y es una cuenta menester para saber qué pasa en el mundo. Así que felicitaciones por el laburo y gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Está muy bueno el formato así que felicitaciones. Gracias. La pandemia nos pone creativos y la verdad que está muy bueno. Y bueno, a disposición para cuando lo requieran. Lo mismo decimos, Augusto, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Augusto Taglioni, analista internacional. En la estética y el laburo de producciones, hijo del equipo de Radio Cítrica, así que es todo de ellos. Nosotros con esta nota que nos informó en torno a qué sucede en el continente, hablamos de Venezuela y Bolivia a fondo. Capo, Augusto. Ahora, pequeño corte musical. Vamos a ir con Lucy My Religion de R.E.M. Después se viene mucho más Demencia Temporal.